¿Estáis? Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días y muy agradecida porque estáis aquí en esta convocatoria posterior a este Consejo de Gobierno, donde hemos aprobado en sesión extraordinaria un decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria que pretende seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo fiscal. Un modelo que está centrado en la justicia, que está centrado en la igualdad, que está centrado en optimizar los ingresos y en devolverle a las familias lo que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo les ha costado ganar. Con el objetivo claro de continuar con esos compromisos que nosotros hemos adquirido con los extremeños y de promover el cumplimiento de un derecho constitucional, como es el acceso a una vivienda adecuada y digna, vamos a introducir, hemos aprobado, unos incentivos que impulsan la puesta en alquiler de viviendas vacías y también la rehabilitación de viviendas en las zonas rurales. Con efecto retroactivo, a partir del 1 de enero del 2025, los contribuyentes que pongan en alquiler sus viviendas vacías no van a pagar IRPF por los rendimientos que obtengan. Con este decreto aprobamos una bonificación del 100% del rendimiento neto reducido del capital inmobiliario con el límite de 1.200 euros cuando lo que se ponga en alquiler sea una vivienda que lleve un año deshabitada y se formalice un contrato de alquiler que tenga una duración igual o superior a 3 años. Atendemos también la necesidad de poner en el mercado viviendas que se encuentran en los municipios, en las entidades locales o en las pedanías de menos de 3.000 habitantes. En nuestros pueblos tenemos viviendas que necesitan ser rehabilitadas y también el impulso y el apoyo para hacerlo y recuperar esa vida que tenían y poderlas poner en alquiler. Y para ello lo que hacemos es bonificar la cuota del IRPF con un 15% de aquellas cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas que sean destinadas al alquiler, una condición que debe permanecer durante un periodo de al menos 5 años desde la finalización de la obra. Aprovechamos esta norma también para extender a las pedanías aquellos beneficios fiscales que ya existen en municipios y entidades locales menores. Y para ello lo que hacemos es crear un censo con el que por fin hacer justicia con todas aquellas personas que viven en estos territorios. Junto al impulso del alquiler, también es importante y nos hemos centrado en reducir la carga fiscal que soportan los contribuyentes que quieren comprar una vivienda. Vamos por fin a dejar de tributar uno de los tipos más altos de toda España. Y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales lo que hacemos es bajar el tipo del 8 al 7% para la adquisición de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual cuando su precio sea inferior a 180.000 euros. En el caso de que sean jóvenes menores de 36 años, ese tipo se reduce al 4%. Es el momento de facilitar el acceso a la vivienda y de tomarse en serio lo que es un derecho constitucional. Y nosotros eso lo tenemos muy claro. Y damos un paso más. A partir de ahora no van a tributar las donaciones que se realicen a los hijos menores de 36 años para la adquisición de una vivienda, que sea la vivienda habitual, o del dinero para comprar esa vivienda o de un solar destinado a la construcción de una vivienda. Para estos 3 tipos de donaciones establecemos un límite y es que lo donado no exceda de los 180.000 euros y que la renta del donatario en tributación individual no supere los 28.000 euros y los 45.000 en tributación conjunta. Facilitamos el acceso a la vivienda también para favorecer la llegada de más población y con este decreto ley los nuevos residentes en Extremadura van a disfrutar de una bonificación en la cuota autonómica íntegra de un 50% durante 3 años, que se eleva al 75% cuando sean jóvenes menores de 36. Queremos impulsar también las donaciones a las entidades culturales, artísticas, al patrocinio de deportistas, con una bonificación de un 20% de esas cantidades donadas para este fin. Y, por supuesto, atendemos las necesidades de los enfermos de ELA y de sus familiares, con 2 medidas. La primera,
que no tributen las ayudas que ya están recibiendo por parte de nuestro Gobierno, y la segunda es una bonificación de 2.000 euros por los gastos derivados de esta enfermedad. En el impuesto de sucesiones y donaciones, que como sabéis lo eliminamos desde el 1 de enero de 2024 para la mayoría de las herencias de nuestra región, corregimos una grave desigualdad. Ampliamos la aplicación de los beneficios actuales, la reducción en 500.000 euros y la bonificación del 99%, a personas con grados de parentesco más distantes o sin grado de parentesco cuando exista una especial vinculación. Y para ello vamos a crear el registro autonómico de personas de especial vinculación, con el que queremos reconocer la realidad de muchísimos extremeños que cuidan, que viven y que establecen importantes lazos con el causante, aunque no tengan relación de parentesco. Junto a todo lo indicado, continuarán los beneficios fiscales que existían el año pasado en el canon de saneamiento, en las tasas y precios públicos, en actos jurídicos documentados, establecidos y según los términos previstos en la Ley de Presupuestos del año 2024. Desde luego, nadie nos va a parar en este camino de realizar y hacer efectiva una fiscalidad justa para nuestra región y de devolver a las familias todos los esfuerzos que con mucho trabajo realizan. Nosotros seguimos construyendo una Extremadura mejor y haciendo y avanzando para que nuestra región crezca. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Hola. Supongo que no se le escapa que esta convocatoria extraordinaria de Consejo de Gobierno ha levantado todas las alertas, sobre todo, especialmente entre periodistas y otros partidos políticos, sobre la posibilidad de un posible adelanto electoral. No sé si ayer usted, con la ruptura ya de las negociaciones, se lo planteó o su idea es seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Nosotros vamos a seguir trabajando contra viento y marea. Tenemos muy claro cuál es el objetivo y yo creo que en el día de hoy lo volvemos a demostrar una vez más. Nosotros tenemos actualmente un presupuesto que es el más alto de toda la historia de nuestra región. Es el presupuesto elaborado por el Partido Popular y es el presupuesto que ha permitido obtener los mejores resultados de la historia de Extremadura. Los mejores datos de turismo, los mejores datos de empleo, los mejores datos de las empresas en exportaciones. Por tanto, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trayendo medidas y construyendo, como digo, una Extremadura mejor. No nos vamos a frenar. El escenario electoral, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nosotros no lo contemplamos en este momento porque estamos dispuestos y con mucha fuerza para seguir avanzando y seguir trabajando de la mano de los extremeños. Buenos días. Dos cosas. Por lo que ha dicho, creo que se recuperan todas las medidas fiscales que estaban en el proyecto de presupuestos, pero que se mejora la del impuesto de transmisiones patrimoniales con el 4%, que es el compromiso que tenía el PP y que es lo que había pedido Vox. No sé si con esto espera que este decreto ley sí pueda salir adelante y, al hilo con lo que decía la compañera, si no sale adelante, se plantearía ese adelanto. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que espero que este decreto ley sea aprobado porque beneficia a los extremeños. Ya presentamos uno similar hace unos meses que la pinza PSOE-Vox tumbó. Yo espero que hayan aprendido de ese grave error, del perjuicio que causaron a tantos miles de extremeños que tienen esa necesidad de acceder a una vivienda adecuada y que den luz verde a unas medidas que, desde luego, yo creo que son bien acogidas por todos los grupos políticos, o al menos por Vox y el Partido Socialista. Hola, buenos días. Le quería preguntar por qué opinión le merecen las declaraciones que hizo ayer el secretario general del PSOE de Extremadura, que lamentaba que el Gobierno estuviera en manos de personas que no tienen experiencia y que tampoco se dejan asesorar por los que sí la tienen, experiencia de Gobierno. Bueno, muchas gracias. Yo lo que le tengo que decir es que las mujeres no necesitamos que nos susurre un hombre al oído para tomar decisiones.
Y yo creo que el señor Gallardo y su grupo confunden la soberbia con la determinación, con las ideas claras y con el amor a Extremadura. Lo que yo no voy a consentir jamás son lecciones por parte de quien ha convertido las instituciones públicas extremeñas en verdaderas agencias de colocación. Yo creo que en esto sí es experto el Partido Socialista en nuestra región. A mí me parece vergonzoso ver cómo Extremadura es noticia a nivel nacional porque se coloca a dedo al hermano del presidente del Gobierno de España, al hermano del señor Sánchez. A mí me parece vergonzoso escuchar las declaraciones de este señor cuando, con una sensación de total impunidad, verbaliza que no sabe dónde está la oficina de artes escénicas que supuestamente dirige, que no sabe cómo se llaman sus compañeros o que no sabe a qué se dedica. Eso sí me da vergüenza. Por tanto, yo creo que a la hora de dar lecciones, creo que deberían tener un pelín más de pudor. Buenos días. Por una parte, me gustaría saber para cuándo está previsto que llegue este decreto ley a la Asamblea. Y, por otro lado, han convocado hace un ratito tanto Vox como Unidas por Extremadura. Ambos partidos han criticado que se retirara el proyecto de presupuestos, consideran que es un fracaso del Gobierno de María Guardiola y desde Vox incluso aseguran que ha traicionado la voluntad de cambio que expresaron los extremeños en las urnas. Bueno, en cuanto a la tramitación del decreto ley, como sabéis, entra en vigor al día siguiente de su publicación y seguirá los plazos correspondientes para que vaya al Parlamento Autonómico, que aproximadamente, creo recordar que es un mes. Y con respecto a la retirada del presupuesto, nosotros lo que hemos hecho es proteger el interés de todos los extremeños. Y nuestro Gobierno va a seguir centrado en construir una Extremadura mejor y en seguir trabajando. Unos están en el circo y nosotros estamos a los asuntos importantes. Yo creo que lo único que pretenden y que han pretendido durante todo este tiempo es distraernos con sus líos. Pero, insisto, nosotros estamos centrados en lo verdaderamente importante, que es dar solución a los problemas de los extremeños. Tenemos muy claro por qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo, y Extremadura para nosotros está por encima de todos. Y el resto no puede decir lo mismo. Yo, desde luego, no tengo sumisión a mi jefe y defiendo siempre lo que considero que es bueno para mi tierra. Otros, insisto, no pueden decir lo mismo. Aquí hemos visto cómo ha venido el presidente del Gobierno al Congreso del Partido Socialista, y el mismo día que se estaban manifestando los extremeños en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz, el actual secretario del Partido Socialista en Extremadura no ha sido capaz de decirle al presidente del Gobierno que frene este despropósito. Yo no le he escuchado quejarse del cupo catalán y de las injusticias y la insolidaridad con nuestra región. Insisto, de verdad que lecciones ninguna. Después del escenario en el que acabamos de salir de los presupuestos, ¿con qué apoyo usted que cuenta para el decreto como este? ¿Preferiría que hayamos visto que no saliera más adelante el decreto de vivienda? Bueno, pues a mí me gustaría que saliera por unanimidad, que se aplique el sentido común y que se vea la necesidad imperiosa que tienen los extremeños de acceder a la vivienda, especialmente los jóvenes extremeños. Entonces, mi esperanza, desde luego, es toda para que aprueben un decreto que es bueno y que no tiene nada que ver con los partidos, que dejen de mirar su ombligo, que miren un poquito las necesidades de los extremeños. Yo eso es lo que pido y es la esperanza que tengo, que nos dejen trabajar, de verdad, aunque no ayudan, al menos que no molesten. Sí, Presidenta, yo quería preguntarle sobre otra cuestión. No sé si el Gobierno extremeño se ha planteado el mantenimiento de las ayudas de transporte una vez que haya debatido las ayudas estatales al conocer el decreto de la ley ómnibus. Muchas gracias. Bueno, el Gobierno extremeño asegura la bonificación del 70%, que es la que nos corresponde a nosotros, y vamos a estudiar cómo cubrir la ausencia de responsabilidad por parte del Gobierno de España con respecto a este tema. Si el Gobierno de Sánchez, ese Gobierno en descomposición, tuviera algún tipo de interés en que estuviera salido, lo que tenía que hacer es presentar un Real Decreto Ley de manera individual con este asunto, igual que con las pensiones. Pero yo creo que utiliza a los españoles, en este caso
a la gente necesitada, a la España del mundo rural, utiliza a los pensionistas como escudo humano para sus intereses partidistas y personales. Otra cuestión muy concreta que me preguntaron ayer y no sabía responder. ¿El hecho de que no se aprobaran los presupuestos ayer puede influir en que al final no se convoquen las oposiciones a secundaria? No. Lo digo porque me lo preguntaron ayer algunos opositores y... No, no influye en absolutamente nada. Nosotros vamos a cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido con los extremeños. Es verdad que bueno, pues tendremos en algunos casos que realizar un esfuerzo mayor, realizaremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para llevar a efecto todo aquello que nos hemos comprometido a realizar y que llevamos en nuestro programa de gobierno. Muchas gracias a todos.